sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la tercera parte de la serie titulada Ordinarios en lo Extraordinario, una serie basada en las lecciones que podemos extraer de la vida de Gedeón en el libro de los Jueces. Un hombre ordinario, común y corriente, de poca fe, lleno de miedos y debilidades, que fue usado grande, extraordinaria y poderosamente por Dios. En nuestro estudio anterior profundizamos en el llamado de Gedeón y vimos que Dios busca y llama a la persona más improbable en el lugar menos pensado. Un hombre como Gedeón, que pertenecía al clan más débil de la tribu de Manasés y que era el más débil o insignificante de su propia familia. Al usar a Gedeón, Dios nos muestra que en su soberanía, Él puede hacer todo con nada. Tal como lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La paráfrasis de la traducción en lenguaje actual transmite muy bien el sentido de este versículo. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. El llamado de Dios no proviene desde nuestras pretensiones de perfección, ni de nuestras ínfulas de grandeza, ni de nuestra pretenciosidad de ser nosotros los más indicados, los más talentosos, los que estamos llenos de dones, títulos, capacidades o competencias, sino solamente de su misericordia divina, de su compasión por nosotros. El llamado viene del Dios de gracia que está dispuesto a darnos y a hacer con nosotros todo aquello que no nos merecimos ni nos ganamos jamás. Hasta el día de hoy, su poder se sigue perfeccionando en nuestras debilidades. Dios ha decidido usarnos aún a pesar de nosotros mismos y de nuestras limitaciones. En última instancia, todo lo que hacemos es responder a un llamado del que no somos dignos por nosotros mismos y que no podemos ejecutar en nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, en Corinto, cuando los falsos apóstoles y otros críticos de Pablo cuestionaron la autoridad, el ministerio y las capacidades de éste, tratando de utilizar la descalificación hacia Pablo como su plataforma ministerial, entre comillas, para mostrarse ellos como más calificados que Pablo, como más capaces que Pablo, el apóstol les escribió a los corintios en su segunda carta aclarándoles lo siguiente: y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Podemos repetir todos en voz alta lo que es subrayado? Nuestra competencia proviene de Dios. Unos 1200 años antes de que Pablo escribiera esta carta, esa fue la experiencia de Gedeón.
Su competencia y su capacidad para liberar a la nación de Israel provinieron de Dios y no de sus propias fuerzas. El título de este mensaje es La batalla por la adoración. Leamos nuestro texto base en Jueces capítulo 6, versículos del 25 al 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un novillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá, también llamada Asera, que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo novillo como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo novillo había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro: ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un Dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo: que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Este es el punto número 1 en el cual permaneceremos en la mayor parte de esta predicación: la destrucción de la idolatría local. La destrucción de la idolatría local. Esta fue la primera asignación de Dios para Gedeón. Volvamos a leer el versículo 25 de nuestro texto base. Aquella misma noche el Señor le dijo. Noten que el mismo día en que el Señor lo llamó, ya Él en su soberanía tenía lista la primera misión para Gedeón. El Señor le dijo: toma un novillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Es muy llamativo que la opresión de los madianitas había durado 7 años. Que el juicio de Dios sobre Israel por parte de los madianitas había durado 7 años y que este novillo tenga 7 años de edad. ¿Saben qué implica esto? Que este novillo que estaba por ser sacrificado al Dios verdadero había nacido simultáneamente a cuando Dios puso a Israel bajo el yugo madianita. El Señor continúa dándole instrucciones a Gedeón diciéndole: derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Algo que debemos tener presente para comprender la magnitud de lo primero que Dios le ordena a Gedeón es que toda la vida en Ofra giraba en torno a Baal y a Aserá o Asera. Es decir, la falsa adoración no era una parte de la vida de los habitantes de Ofra, sino el todo de la vida de ellos, tanto de la familia como de la comunidad de Gedeón. Esto nos hace entender que la idolatría no solamente afecta una parte de nuestras vidas, sino todo en nuestras vidas. Cuando cedemos tan solo un espacio a la falsa adoración en nuestras vidas, automáticamente la idolatría nos succiona o absorbe completamente para convertirse en nuestro estilo de vida, un estilo de vida destructivo que termina en ruina y devastación. Tal como lo observó brillantemente el psiquiatra de origen judío, Jeffrey Satinover, quien dijo: los ídolos piden cada vez más, mientras dan cada vez menos, hasta que eventualmente exigen todo y no dan nada. Dios le hizo saber a Gedeón que tenía que comenzar su obra de liberación en casa. Ciertamente el primer paso para llegar a liberar a todo Israel era destruir la falsa adoración en su propia familia y en su
comunidad más cercana. Falsa adoración de la cual el padre de Gedeón, Joás, era el patrocinador y líder en Ofra. Ofra era la ciudad natal de Gedeón, la cual estaba ubicada en el valle de Jezreel, al sur del mar de Galilea o del lago de Galilea. Observen esto, más allá de destruir el altar de Baal y el poste de Aserá, Gedeón debía destruir todo el centro religioso de la comunidad, el cual habría estado ubicado en la propiedad de su propio padre, donde Gedeón también vivía. El Señor demanda de Gedeón una lealtad completa y absoluta hacia Él como el único Dios verdadero. Dios lo coloca en una posición definitoria en la que Gedeón tiene que tomar una decisión rotunda y asumir una postura tajante, y además debe hacerlo de inmediato con carácter de urgencia. Gedeón debía escoger entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de su padre, entre su relación con Dios o su relación con su familia, entre agradar a Dios o a las personas de su comunidad, entre arriesgar su vida por la causa de Dios o preservarla haciendo concesiones a favor de la idolatría, entre batallar por la verdadera adoración o acomodarse plácidamente en medio de la falsa adoración complaciente que lo rodeaba. Observen que cuando se trata de nuestra lealtad a Dios, nada es negociable. Ni siquiera la relación con nuestro propio padre o nuestra propia madre, ni con nuestra familia, ni con aquellos que nos rodean, sea quien sea. De forma sumamente contundente, nuestro amado Jesús dijo estas palabras en Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué fuertes son estas palabras de Jesús. Ahora bien, estas palabras de Jesús no son necesariamente una invitación al odio. Jesús no hace aquí una invitación a que odiemos a nuestra familia, ni a que nos odiemos a nosotros mismos. Él nos enseñó a amarnos los unos a los otros, a amarnos a nosotros mismos y hasta a amar a nuestros enemigos. Jesús nos está enseñando aquí que nuestra relación con Él y nuestra obediencia a Él deben ser el todo y el único motivo de nuestra existencia. Nuestra relación y nuestra obediencia a Jesús deben estar por encima de cualquier otra persona e incluso de nosotros mismos. Es decir, Jesús debe ser nuestra prioridad radicalmente. La decisión personal que Gedeón tomó aquella noche hace eco de la determinación de Josué cuando éste dijo, casi al final de su vida: pero si les parece mal servir, y la palabra servir es el verbo abad, que se traduce también como adorar, pero si les parece mal servir o adorar al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir o adorar: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, es decir, de los cananeos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos o adoraremos al Señor. En el caso de Josué, él pudo influir y guiar a su familia a la verdadera adoración. Josué es el antitipo de lo que posteriormente sería Joás, el padre de Gedeón. ¿Cómo estás guiando tú a tu familia? ¿Acaso al estilo de Joás, el padre de Gedeón? ¿Has guiado a tu familia a seguir a ídolos como el amor al dinero, como el egocentrismo? ¿O los has guiado a la autonegación y rendición que Jesús ha pedido de nosotros como creyentes? ¿Les has enseñado a tus hijos a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y seguir a Cristo? Y te digo una cosa,
La forma de enseñárselos es partiendo del ejemplo. Estamos en una generación que ha descuidado su testimonio hacia sus hijos, que ponen a Dios en un segundo lugar, que ponen a la iglesia en un segundo lugar y que no dan el ejemplo en su compromiso con Dios y su iglesia local. Si quieres que tus hijos sean verdaderos adoradores, parte por serlo tú, inicia por serlo tú. Ahora bien, volviendo a la historia de Gedeón, ese mismo día en el que Dios lo había llamado, había hecho un altar al cual llamó el Señor es la paz, en hebreo Yahvé Shalom. Si el Señor habría de ser su paz, Gedeón no podía anteponer la paz con su familia y su comunidad por encima de su compromiso con Dios. Esto nos hace entender el siguiente principio que está en una evidente tensión. Aun cuando debemos seguir la paz con todos, como lo dice Hebreos 12:14, y nuestra meta es ser pacificadores, como lo enseña Jesús en el Sermón del Monte, en esta bienaventuranza de Mateo 5:9, lo cierto es que nuestra paz con Dios conllevará la pérdida de la paz con aquellos que se oponen a su voluntad. En el Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda en el capítulo 4, versículo 4 de su carta, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Insisto en esto, estar en paz con Dios conllevará el efecto secundario de perder la paz con otras personas, a veces incluyendo a las más cercanas, a la misma familia. Hacer la voluntad de Dios podría implicar ir en contra de la voluntad de tu propio padre o de tu propia madre, familia o comunidad. ¿Estás dispuesto a hacer esto por la causa de Cristo? 1, 2, 3. ¿Están dispuestos a hacer esto por la causa de Cristo? Amén. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los discípulos responden a las autoridades judías diciendo estas palabras contundentes: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En una de las primeras cartas que escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice: entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si mi vida se limitara a agradar a mi Padre terrenal, si mi vida se limitara a agradar a mi Madre terrenal, yendo en detrimento de lo que Cristo me ha pedido que yo haga, no sería siervo de Cristo. Por eso, los púlpitos no son de complacencias. Los púlpitos son para predicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y muchas veces esa palabra incomoda. Y que así sea. De acuerdo a la misión que Dios le dio a Gedeón, el altar de Baal y el poste de Aserá debían ser derribados, costara lo que costara, incluyendo el costo de la pérdida relacional o de parentesco con quien fuera necesario. Básicamente, Gedeón se coloca en la posición de estar dispuesto a perder todas sus relaciones por la causa de Cristo. Esto también involucraba la posibilidad de perder el recurso ya escaso de comida que quedaba en la casa de su padre idólatra. Esto incluía el riesgo de ser desheredado, el riesgo también de perder su propia vida. ¿Te identificas con esto? ¿Te ha ocurrido algo como esto a ti? Quizás el llamado que Dios te ha hecho no está alineado con los intereses o los planes de otras personas o con lo que otros piensan u opinan que deberías hacer. Y eso te ha originado presiones y hasta ciertos descalabros relacionales que pueden ir desde con los más cercanos hasta con los más lejanos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el llamado de Dios demandó lo siguiente: deja tu tierra,
tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. ¿Saben que Abraham y Gedeón tienen un común denominador como personajes bíblicos? Ambos tuvieron un padre idólatra. El padre de Abraham, llamado Taré, también adoraba a los dioses falsos de su contexto, como lo haría posteriormente el padre de Gedeón. ¿Habrá estado de acuerdo el padre de Abraham con la idea de que su hijo se fuera de su tierra y de su parentela y de su casa debido a que un Dios desconocido para él, que demandaba exclusividad en la adoración, lo había llamado? Me parece que lo más probable es que el idólatra padre de Abraham no haya estado de acuerdo con la decisión de su hijo. El llamado de Dios para Abraham involucraba de entrada dejar un lugar, dejar a personas atrás, incluyendo a su propio padre idólatra, y abandonar todas las certezas y todas las estructuras de apoyo conocidas por él hasta el momento. Es decir, dejar atrás toda su seguridad y toda su comodidad para abrazar la incertidumbre de seguir a Dios rumbo a un lugar desconocido para él, pero que Dios le habría de mostrar. En el caso de Gedeón, de entrada, este es guiado por Dios a desafiar con sus acciones a su propio padre, a su familia, a sus vecinos y por extensión a todas las personas de Israel que adoraban a Baal y a Aserá. Gedeón debía estar dispuesto a perderlo todo por la causa de Cristo. Mi pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos a esto también? ¿Perderlo todo por la causa de Cristo? Nuestro amado Jesús nos dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Esto significa división. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Esto no significa que Jesús quiera causar conflicto en las familias, ya que Él, como el cumplimiento del pacto abrahámico, ha hecho que nuestras familias sean benditas. Pero nuestro amado Señor sí nos advierte que su mensaje, su causa y su llamado pueden ocasionar división y provocar oposición, incluso en el entorno familiar. Pero para Gedeón no se trataba solo de destruir la idolatría, sino además de reconstruir la verdadera adoración. Y todo debía empezar desde su propia casa y familia, desde su comunidad más cercana, desde su ciudad. En el versículo 26 de nuestro texto base, vemos que está registrada la instrucción de Dios acerca de cómo restaurar la verdadera adoración. El Señor le dijo a Gedeón, luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo novillo como un holocausto. De las instrucciones de Dios para Gedeón podemos extraer los siguientes dos principios. El primero es que no podemos construir un altar al Señor a menos que antes derribemos los altares dedicados a los ídolos. Es decir, no podremos construir algo nuevo sin antes derribar lo viejo. Y el siguiente principio es que toda destrucción de la idolatría debe ir seguida de la restauración de la verdadera adoración. Es decir, no solo se trata de destruir la idolatría, se trata de también restaurar la verdadera adoración a Dios. ¿Cuáles son los altares dedicados a los ídolos que debes derribar en tu vida y en tu corazón antes de proceder a construir un altar para el Señor? En el Nuevo Testamento, Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Les pregunto esto, ¿cuánto de lo que sea terrenal? Todo es todo. Y luego aquí Pablo hace una lista que incluye, pero no se limita a inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría.
¿Quieren un concepto claro o un ejemplo claro de lo que es idolatría? Eso es idolatría. Porque a veces pensamos, pastor, yo no voy a ir a una montaña, no voy a ir a poner ahí unas cuantas piedras, no voy a matar un animalito ni quemarlo para Baal, y mucho menos voy a poner un poste para Aserá. No, pero en el nuevo pacto entendemos que son esos los ídolos. Y eso es lo que tenemos que derribar en nuestras vidas. En este nuevo pacto, después de hacer morir en nosotros todo lo que sea terrenal, debemos edificar un altar al único Dios verdadero en lo más profundo de nuestro ser, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como también Pablo lo dice a los colosenses. Noten que Gedeón ya había construido en privado su propio altar al Señor, en un acto de verdadera adoración individual, en lo secreto. Altar al cual llamó el Señor es la paz, o Yahvé Shalom en hebreo. Pero hacerlo en privado no era suficiente. Ahora había llegado el momento de pasar de lo privado a lo público. El Señor le pidió a Gedeón que después de derribar el altar que su padre había dedicado a Baal, en el mismo lugar, sobre esa misma cima del monte, construyera el altar para Dios, el altar para el Dios verdadero, que estuviera a la vista de todo el pueblo. ¿Has pasado tú de lo privado a lo público? ¿Acaso te has quedado en una mera dimensión privada sin hacer pública tu fe, tu decisión, tu lealtad y tu adoración a Cristo? Recuerda que hemos sido llamados a ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra, partiendo desde nuestro contexto más cercano. Si bien nuestro punto de partida es la intimidad con Dios a puerta cerrada, como nos lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte, también nuestra meta es la proclamación de Jesús. Y la mejor forma de proclamar a Cristo es haciendo pública nuestra fe en Él, en nuestro estilo de vida. Es tiempo de subir a esa misma cima donde antes se practicaba la idolatría, y ahora gritar a los cuatro vientos que solo hay un único Dios verdadero y un solo Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos sino solamente en Jesús, a quien servimos, aquel que ha hecho posible este milagro, el milagro de que los pecadores como nosotros hayamos sido convertidos gracias a su cruz en verdaderos adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad al único Dios. No seamos más cristianos de la secreta y testifiquemos de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para Gedeón había llegado el momento de actuar, aun cuando este hombre pasaría a la historia como un valiente guerrero, como fue el saludo de Dios mismo en aquella teofanía, valiente guerrero. Él pasaría a la historia como ese valiente guerrero, pero lo cierto es que en ese momento estaba repleto de miedo. Sin embargo, debemos darle este crédito a Gedeón. No dejó que su inmenso miedo lo paralizara. Leamos el versículo 27 de nuestro texto base. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor había ordenado. Es decir, obedeció completamente. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía ¿qué? Miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Es decir, obedeció con miedo, pero obedeció. Esto nos hace comprender que cuando Dios nos ha llamado y dado una instrucción, debemos tomar la decisión de actuar a pesar de todos nuestros miedos e inseguridades. Si piensas que no puedes servirle a Dios por tus miedos e inseguridades, bienvenido al club. Yo estoy en ese club también. Lo pensé, llegué a creerlo, y Dios trató con mis miedos e inseguridades y me dio el poder de su Espíritu Santo y convirtió a un muchacho introvertido en un predicador de su palabra. Y no me gusta hablar de mí mismo, pero creo en la vulnerabilidad también. No perfilaba para lo que hago. Dios es soberano, es misericordioso,
Y es por su gracia que nos ha llamado. Realmente, cómo nos sintamos es secundario y hasta irrelevante. Lo que importa es responder al llamado y a la asignación de Dios. Nuestra obediencia no debe ser dependiente de nuestras emociones o sentimientos fluctuantes. Necesitamos creerle a Dios y actuar. Eso es todo. Creerle y actuar. Esa es una de las grandes lecciones que podemos extraer de la Biblia por medio de la vida de Gedeón. Este es el punto número 2 y final en el cual seré más breve. Las reacciones de los idólatras. Las reacciones de los idólatras. Veamos los últimos 5 versículos de nuestro texto base en Jueces 6, 28 al 32. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo novillo había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Es decir, Gedeón había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Obedeció. Pero hasta este momento los hombres de la ciudad no sabían que había sido Gedeón. Versículo 29. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Noten que aun cuando Gedeón había actuado junto a sus 10 siervos en el secreto de la oscuridad de la noche, Dios en su soberanía permitió que Gedeón fuera completamente descubierto y expuesto. Más allá de la posibilidad de que alguno de sus siervos lo delatara, no hay secreto que se pueda guardar cuando 11 personas lo saben, ¿verdad? Lo importante es darnos cuenta de que Dios quería que todos supieran que Gedeón había hecho todo aquello. Que Gedeón intentó quedarse en la secreta, pero Dios dijo, andate al frente. Gedeón había destruido el centro de idolatría principal de su comunidad y había levantado allí un altar al Dios verdadero, Yahvé. Versículo 30. Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Hasta este punto, todo parecía apuntar a que Gedeón estaba absolutamente perdido. Todos sus miedos se estaban haciendo realidad delante de sus ojos. Ahora, más allá de que los crueles madianitas fueran su preocupación, son los hombres hebreos de su propia comunidad los que quieren asesinarlo. Irónicamente, buscan matarlo para defender a sus ídolos. Eso se llama fanatismo. Versículo 31, pero Joás respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un Dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. En otras palabras, dejen que Baal se defienda a sí mismo. Vemos aquí un giro extraordinario e inesperado en la historia por parte de Joás, el idólatra padre de Gedeón, quien ignoró la pérdida de su novillo principal de 7 años de edad, quien ignoró la destrucción del centro de culto idolátrico más importante de Ofra, y en un acto de valentía se impone a la totalidad de los hombres de su ciudad y defiende a su hijo de la ira de todos ellos. Pero ¿por qué Joás optó por defenderlo? Es posible que las acciones de su hijo agitaran su corazón y lo hicieran recapacitar acerca de sus errores y la idolatría en la que él había caído. También es probable que se impresionara por la impotencia de Baal, que no pudo defender ni siquiera su propio altar. Tal vez lo movió el amor que sentía por su hijo, porque después de todo, Gedeón seguía siendo su hijo. Joás habla como el jefe de la ciudad, como si tuviera en su haber el poder de la vida y la muerte sobre los habitantes de Ofra.
Una probabilidad es que su autoridad se haya basado en gran medida en la posibilidad de que él era un sacerdote de Baal, que estaba a cargo de su altar, ahora destruido. Pero al darse cuenta de que el juego ha terminado, decide usar los últimos vestigios del poder que le quedaba, poder que se estaba desvaneciendo, para ayudar y salvar a su hijo. ¿Y saben qué? Funcionó. Funcionó completamente. Al parecer, temiendo más a la ira de Joás que a la ira del mismo Baal, los hombres de la ciudad abandonan su ataque contra Gedeón, desistiendo de asesinarlo. Versículo 32 y final. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él porque él destruyó su altar. Noten que los que originalmente querían matar a Gedeón y desistieron de hacerlo, ahora le dan un nuevo nombre, es decir, le ponen un apodo, el cual es Yerubbaal, que también se puede traducir como Jerobbaal, que significa que Baal se defienda contra él o que Baal contienda contra él. El sentido del nombre Jerobbaal es: te escapaste de esta, pero Baal se va a ocupar de ti. El sentido de ese nombre es: no fue hoy, pero Baal te va a destruir. El deseo detrás de este apodo es que Baal se vengue de ti y te haga todo lo que tu padre no nos permitió hacerte hoy. A partir de este momento, en cada día de su existencia, Gedeón sería un recordatorio viviente de la impotencia de Baal y del gran poder de Yahvé. Observen esto, le ponen un apodo amenazante, pero a partir de que se lo ponen, en cada día de su existencia, Gedeón se convierte en un testimonio viviente del vacío y de la impotencia de los ídolos, y testifica y proclama con su propia vida acerca del gran poder del único Dios verdadero, Yahvé. Que de la misma manera cada día de nuestra existencia sea un recordatorio a quienes nos rodean de la impotencia y el vacío de los ídolos y del poder de Cristo que está siendo perfeccionado en nosotros. Que Dios permita que nuestra generación sea conocida por oponerse a la falsa adoración, así como Gedeón fue conocido por lo mismo, y por luchar por restaurar la verdadera adoración. En la historia más reciente vemos que el mundo incrédulo a menudo ha puesto apodos degradantes a siervos fieles de Dios. Un gran ejemplo de esto es D.L. Moody, a quien lo apodaron en los Estados Unidos como Crazy Moody, el loco Moody. Así es, así llamaban a este gran evangelista. Porque estaba construyendo esta famosa escuela dominical en Chicago. Se miraba como una locura su proyecto, y lo cierto es que ahora ni siquiera se da abasto. Prácticamente nadie lo llamaría el loco Moody hoy en día. Otro ejemplo de esto es el predicador Charles Spurgeon, quien era frecuentemente satirizado y caricaturizado de forma burlona por la prensa británica. Nosotros admiramos a Charles Spurgeon, pero en su tiempo sufrió el ataque de la prensa. Fue un hombre que batalló con la depresión y abiertamente desde el púlpito fue vulnerable respecto a esta dolencia que lo aquejaba. ¿Alguna vez te han etiquetado degradantemente por ser fiel a Jesús? ¿Alguna vez te han apodado o te han visto despectivamente por el llamado que Dios te ha hecho? En síntesis, esta historia demuestra
la fuerza que tenía el culto a Baal en Israel en aquella época. Para Gedeón no era nada fácil. Nada fácil. Era partir desde el riesgo de un descalabro familiar hasta el riesgo de que lo mataran. El biblista Herbert Wolf observa pertinentemente que la herejía se había convertido en la religión principal. Por favor, vean cuán profunda es esta cita que les he puesto de este biblista Wolf. La herejía se había convertido en la religión principal. Desgraciadamente, la idolatría se había convertido en el estándar a seguir, en lo normal, entre comillas, en el estilo de vida del pueblo de Dios. Lo común era adorar a Baal y lo fuera de lo común era adorar a Yahvé. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Baal está representado en cada una de las cosas que ofrece todo lo terrenal. El antiguo Israel adoraba a Baal porque se creía que era el dios del clima. Y dependían del clima los hebreos para la prosperidad agrícola. En los tiempos económicos difíciles, debido a la opresión madianita, la gente adoró a Baal aún más, sin comprender que solo estaban empeorando las cosas al no recurrir al único Dios verdadero. El biblista G.K. Beale dice brillantemente que la gente puede recurrir a ídolos vacíos para buscar seguridad, pero estos ídolos desaparecerán y serán arrojados a la basura porque no valen nada y no pueden brindar seguridad alguna, salvo una falsa seguridad. Por favor, repitan conmigo, falsa seguridad. Vamos a volver a este concepto. Podemos encomendarnos a algún ídolo terrenal para sentir satisfacción, pero no la encontraremos, ya que tales ídolos están verdaderamente vacíos y no tienen otra realidad espiritual que la demoníaca. La falsa seguridad ha sido una de las principales ofertas de la idolatría a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué adoraban a Baal? Porque les daba la falsa seguridad de que iba a provocar que el clima bendijera sus siembras. Esa es falsa seguridad. Pero esta falsa seguridad idolátrica sigue vigente hasta nuestros días, porque la batalla por la adoración sigue vigente hasta nuestros días. Y esta falsa seguridad que conduce a la idolatría ha afectado a la iglesia evangélica fuertemente. ¿Quiere un ejemplo de falsa seguridad que produce idolatría? ¿Lo quieren? Aunque me cueste el pellejo, vamos. Al estilo Gedeón. Con miedo, pero haciéndolo. No, sin miedo, con fe en Dios. Cuando alguien dice, si estás bajo mi cobertura, todo te va a salir bien. Vas a estar protegido y vas a ser bendecido. O si me permites ser tu padre espiritual, verás que serás prosperado. Cuando alguien ofrece eso, se llama falsa seguridad. ¿Y qué es lo que la falsa seguridad atrae? Idolatría. Cuando cualquier postor ofrece falsa seguridad, una gran cantidad de evangélicos están respondiendo idolátricamente
hacia esa persona. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente apóstol. Sí. Morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y eso es todo lo que nos interesa. Y eso nos basta. Estar bajo el cuidado, bajo la cobertura y el abrigo, la sombra del único Dios verdadero y no de cualquier impostor que ofrezca falsa seguridad. El biblista Adam Clark observa acertadamente que los israelitas sentían interés en la continuidad de los ritos que a menudo les proporcionaban gran satisfacción sensual. Por favor, repitan conmigo: satisfacción sensual. Vamos a volver a esto. Baal y Astarot tendrían más adoradores que el Dios verdadero, porque sus ritos se adaptaban mejor a la naturaleza caída del hombre o los seres humanos. Además del ofrecimiento de falsa seguridad, esta es la trampa y a la vez lo más difícil de abandonar la idolatría, que ésta se adapta perfectamente a los deseos más bajos, oscuros y pecaminosos de los seres humanos. La idolatría es complaciente hacia el placer egoísta, la codicia o el materialismo y la búsqueda de reconocimiento o protagonismo, que son en esencia todo lo que el mundo ofrece, es decir, todo lo terrenal. Y Pablo dijo en Colosenses que tenemos que hacer morir en nosotros todo lo que, lo terrenal, tal como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. En palabras de Pablo, esto sería todo lo terrenal que tenemos que hacer morir en nosotros. Bill también comenta brillantemente y plantea lo siguiente de forma reflexiva y correctiva. ¿Nos damos cuenta de cómo la cultura de Baal de Canaán se reproduce casi con exactitud en la cultura eclesiástica actual? Lo voy a decir en palabras más sencillas. ¿Nos damos cuenta de cómo la cultura de Baal de Canaán se reproduce casi con exactitud en la cultura de la iglesia actual? La religión de Baal se trata de lo que te hace sentir bien. Es decir, se trata de apelaciones al ego humano. La adoración a Baal es una inmersión total en lo que yo puedo obtener de ella. Es decir, ¿qué hay allí para mí? Egoísmo. El ego sigue presente. Y por supuesto, tuvo un éxito increíble. Los sacerdotes de Baal podían reunir multitudes que superaban en número a los seguidores de Yahvé en una proporción de 20 a 1. Es decir, por cada seguidor de Yahvé había, en el contexto de los tiempos bíblicos, 20 seguidores de Baal. 1 contra 20. ¿Por qué? Porque en el culto a Baal había sexo, emoción, música, éxtasis y baile. Todo se trataba del ego humano. En nuestros días vemos un falso evangelio antropocéntrico que se dedica a rascar la comezón de oír de los oyentes. Las masas rendían culto a Baal y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Y muy pocos adoraban al Dios verdadero. Es por eso que Jesús habló de una manada pequeña. En la Biblia vemos que la batalla por la adoración es un hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis. La batalla por la adoración se va haciendo más evidente cuando un falso adorador mata o asesina a un verdadero adorador. ¿A quiénes me refiero en Génesis? ¿Quién sería el falso adorador que mata
A su hermano, Caín. ¿Y quién es el verdadero adorador que muere asesinado por su hermano? Abel. Luego, y vemos allí que la batalla por la adoración empieza con un verdadero adorador perdiendo. Es decir, empezamos perdiendo la batalla. Pero luego vemos un hilo conductor en la batalla por la adoración y vamos pasando por el libro de los jueces y encontramos una historia como la de Gedeón, que también luchó por la adoración, y así podemos llegar hasta Apocalipsis. Y la batalla por la adoración terminará cuando nuestro deslumbrante Cristo glorificado retorne a esta tierra, regrese en su segunda venida como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como dice Juan en Apocalipsis, todo ojo lo verá, y como dice también Pablo, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí se terminó la batalla por la adoración y fue una victoria rotunda. Será una victoria rotunda. Pero tú y yo en este momento nos encontramos en una batalla por la adoración. Por eso todo esto nos lleva a la siguiente conclusión. La batalla por la adoración sigue vigente y esta comienza desde nuestros corazones, nuestras casas o familias y nuestra comunidad. Así es, si estabas viendo la batalla por la adoración como algo distante, como algo fuera de ti, déjame decirte que la batalla por la adoración comienza adentro de ti. Es en tu propio corazón. Octavius Winslow, contemporáneo de Charles Spurgeon, dijo que los seres humanos nos damos cuenta tarde o temprano de que el ídolo más difícil de derribar en nuestras vidas se llama, en una sola palabra, ego. Ego. Es decir, el ídolo más difícil que debes derribar no se llama Baal necesariamente, ni Aserá, sino que es tu ego. El ídolo más difícil que debo derribar es mi propio ego. Es por eso que el llamado de Jesús es tan claro al decirnos, si alguno quiere venir en pos de mí, este es el primer paso. Niéguese a sí mismo. ¿Saben qué significa eso? Aplaque su ego, mate su yo, tome su cruz y sígame. Es decir, si alguien quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, de entrada debe derribar al ídolo más difícil de vencer, su propio ego, para así soltar las posesiones y lo que el mundo ofrece para tomar su cruz. Y seguirme. Y luego de derribar ese ídolo, continuamos con la destrucción de la idolatría en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra comunidad más cercana. Eso incluye nuestra iglesia local. Hay idolatría entre nosotros. Hay idolatría en esta iglesia. Es algo que debemos preguntarnos y ser vulnerables. Y si la hubiera, destruirla. Hay una adoración que Jesús hizo posible y la forma de hacerla posible fue muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Él expira, inmediatamente el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado. Y esto nos dio acceso a la presencia de Dios y a que incluso su presencia morara en nosotros. Nos dio acceso a convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Él está aquí adentro de nosotros. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristan al Espíritu Santo. Pecadores, transgresores,
llenos de iniquidad y maldad, fuimos transformados en esa cruz para ser ahora adoradores en espíritu y verdad. No volvamos a la idolatría. No regresemos a la idolatría. Cueste lo que cueste. Quiero concluir esta predicación planteándote de forma personal estas dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué escuché de Dios para mí? ¿Qué escuché de Dios para mí? Y sabes que lo mejor que puedo hacer ahora es callarme, para que tú hables con Dios y reflexiones en qué escuchaste de Él para ti a través de su palabra. La siguiente pregunta es, en esta misma actitud de oración: ¿cómo puedo responder a lo que Dios me ha dicho hoy a través de su palabra? ¿Qué pasos concretos debo tomar para responder a lo que Dios me ha hablado hoy? Habla con tu Señor. Medita en Él. Señor, venimos delante de ti reconociendo que la batalla por la adoración sigue vigente y que nuestros corazones son el punto de partida de esta batalla. Nuestro ego, el principal enemigo a vencer, el principal ídolo a derribar. Nos negamos a nosotros mismos. Ayúdanos a derribar la idolatría en nuestra familia. Señor, si alguien está siendo un padre al estilo de Joás, poniéndote en un segundo lugar, yendo detrás de los ídolos que este mundo ofrece y enseñando idolatría a sus propios hijos, te ruego que este hombre o esta mujer puedan arrepentirse hoy, que sean convencidos de arrepentimiento por la obra de tu Espíritu Santo, que abandonen su idolatría y que saquen a su familia de esa idolatría, y que como Josué, Señor, puedan decir: mi familia y yo nos alejaremos de la idolatría, porque serviremos y adoraremos al único Dios que es digno, al único Dios verdadero, a Yahvé revelado a través de su Hijo Jesucristo. Señor, gracias.
por darnos la oportunidad de servirte. Que seamos conocidos, Señor, no para nuestra propia fama, sino para tu gloria. En este sentido, Gedeón recibió un apodo, Jerobbaal. Que el mundo nos ponga todos los apodos que sean, con tal de que cada segundo de nuestra existencia seamos un testimonio viviente de que los ídolos son absolutamente vacíos e impotentes y que tú, Cristo, eres el Todopoderoso. A ti sea la gloria, Señor. Hombre y mujer que necesitas entregar tu vida a Jesús, haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y que al vencer a la muerte me has dado el regalo de la vida eterna. Transfórmame, cámbiame. Yo no lo he logrado en mis fuerzas. Hazlo tú, Señor, en mí. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Ya no quiero servir al pecado. Quiero servirte a ti, que eres el Dios vivo. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendita Trinidad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.